Bueno, esta semana es la semana 13. Bienvenidos otra vez, ¿no? La semana 13, Centro Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tema biología. Y hemos de desarrollar las preguntas con respecto al tema del origen de la vida, evolución y biodiversidad. La primera pregunta hace referencia a 5 personajes: a Lázaro Spallanzani, Van Helmont, Luis Pasteur, Svante Arrhenius, Francisco Redi. La teoría de la generación espontánea, o abiogénesis, planteada por Aristóteles en el siglo IV a.C., sostiene que la vida se origina espontáneamente, a partir de la materia inanimada. A ver acá. A partir de la materia inanimada. Esta teoría fue refutada en varias oportunidades, siendo descartada de manera absoluta en el siglo XIX por... Bueno, acá nos menciona algunas palabras, por ejemplo, materia inanimada. La materia inanimada. Vamos a ver acá. Y es que desde los principios se ha podido distinguir que hay una materia que le llamamos materia viva y otra que es la materia inanimada. Y para poder distinguir estas dos a lo largo de los siglos, ¿no? Se ha logrado caracterizar estas. ¿Y en base a qué? En base a sus características, ¿no? Las características de los seres vivos. Es decir, aquellos individuos, aquella materia, ¿no? Que posee estas características, todas ellas, le podemos decir que es un ser vivo, ¿no? Todas aquellas. Si posee todas ellas, es un ser vivo. Como puede ser, ejemplo, la reproducción, el metabolismo, la irritabilidad, la adaptación, la, la organización específica, el movimiento, la reproducción, el crecimiento, la homeostasis. Si posee todas estas características, ¿no? De los seres vivos, entonces decimos que es un organismo, a ver, por acá, un organismo o materia animada, o ser vivo. Diferencias entre seres vivos e inanimados. Ahorita, en estos tiempos, nos es fácil poder distinguir uno del otro, ¿no? Pero antiguamente no, ¿no? Antiguamente no, porque era según lo que se percibía, ¿no? En esas épocas, y el origen de la vida hasta el día de hoy sigue algo, un enigma. No creamos que actualmente sabemos cómo se originó la vida, ¿no? Tenemos piezas de ese rompecabezas, pero el rompecabezas está siendo incompleto. Eso todavía es incompleto. Cuando hablamos de Aristóteles, fue uno de los primeros que propuso una, una idea, una teoría, ¿no? De cómo estarían, cómo se hubiera generado la vida en nuestro planeta, ¿no? En lo que él conocía, ¿no? Y es así que comienza a armarse este rompecabezas y trata de explicar cómo se generó la vida. Y para poder reconocer estas piezas,
poco a poco se fue vislumbrando aquellos caracteres que eran propios de los seres vivos. Así, se considera ser vivo aquel que está formado por células, es decir, la célula es la unidad fundamental de un ser vivo. Si no está poseído, no posee células, por lo tanto, este no, no es un ser inanimado. Es lo primero. Realizar las características de metabolismo, el crecimiento, la reproducción, tener movimiento, responder a estímulos de reiterabilidad, la adaptación, la homeostasis. Entonces, al inicio, por ejemplo, se pensaba de que todo aquello que se mueve es un ser vivo. Si no se mueve, no lo es. Después de ahí evolucionó la idea a que los animales se mueven y las plantas no. Y muchos animales en sus etapas de vida tienen una etapa sésil, es decir, inmóvil, y se les consideró plantas. A muchos animales se les consideró plantas. Cuando, y ahí cambió el concepto de movimiento, ¿no? Así que presentan movimiento en alguna de sus etapas de su vida, por ejemplo. Así poco a poco estas características han ido cambiando en el tiempo, no cambiando, sino la definición que da el ser humano a ser vivo ha ido cambiando en el tiempo. Aristóteles, con su explicación de la generación espontánea o abiogénesis, ¿no? O abiogénesis, genera una de las primeras teorías que trata de explicar el origen de la vida. Esta teoría, de la generación espontánea aristotélica, tuvo una prevalencia de casi 2000 años. Una prevalencia de casi 2000 años. Y era lo que se enseñaba en las universidades, era lo que se conocía al momento, era aceptada. Tanto así de que acá, por ejemplo, en las alternativas menciona a Van Helmont, ¿no? Van Helmont. Jean-Baptiste Van Helmont, ¿no? Él era un seguidor de estas ideas aristotélicas y se le recuerda por dos cosas. Un experimento, ¿no? Un experimento que realizó con una planta, ¿no? Como recordemos que en esta época, Van Helmont, seguidor de las teorías aristotélicas, él creía, hizo uno de los primeros experimentos en plantas, ¿no? Uno de los primeros experimentos en plantas. Él cultivó un árbol de sauce, ¿no? Un árbol de sauce, en un pequeño árbol, ¿no? Y lo cultivó en una maceta. Y después de un tiempo, comenzó él a tomar registros frecuentes de cómo crecía esta planta. Recolectaba las hojas que se le caían, tomaba en cuenta, anotaba la cantidad de agua que le agregaba, pesó la cantidad de tierra inicial, y así a lo largo de varios años, a lo largo de varios años. A ver, ¿no? El cultivo Van Helmont, Jean-Baptiste Van Helmont, ¿no? Él pesó la tierra, pesó el árbol y su peso inicial, la cantidad de agua que le agregaba. Cuando se caían las hojas, pesaba las hojas. Se llevó un experimento muy concienzudo, registrando muchos datos, muchos datos. No usó un control, no usó, él estaba registrando lo que observaba de la naturaleza, ¿no? Y anotaba bastante información.
Él, por ejemplo, en esta experiencia de Van Helmont, comenzó con 90 gramos de maceta con tierra, ¿no? De tierrita, peso seco. Una planta joven, hasta la planta la pesó, ¿no? Y comenzó a agregarle agua, ¿no? Esperó 5 años, ¿no? 5 años en los cuales se registraba cada suceso, cada suceso. Cuando se caían las hojas se las recolectaba y después de 5 años pesó y obtuvo que el peso de la tierra era menor que el inicial, es decir, el inicial, pero que el peso del árbol era mucho mayor. Al comienzo la plantita pesaba 2,5 kilos. Al final el peso de la planta ya crecida era 76, ¿no? 76. Entonces él concluyó que el peso, el incremento del peso del árbol se debía exclusivamente al agua de lluvia, ¿no? Esa fue su conclusión, ¿no? Es uno de los primeros experimentos que hizo Van Helmont con respecto eh, al, a la planta, ¿no? Al crecimiento de las plantas. Uno de los primeros, aunque él no sabía lo que era fotosíntesis, se considera uno de los primeros de los trabajos en los cuales las plantas convertían la materia inorgánica en orgánica. Y aunque sus conclusiones son incorrectas, a la luz de los hechos actuales, es uno de los primeros trabajos que se realizó. Él consideraba que acá había generación espontánea, que el agua se transformaba en planta. Que el agua se transformaba en planta, siguiendo la doctrina aristotélica. ¿Cuál es el aporte de Van Helmont? Aparte, Van Helmont eh, escribió un tratado, ¿no? Jean-Baptiste Van Helmont escribió un tratado. Él, acá, aquí está. En este tratado, él reunió el conocimiento de la época acerca de cómo, a modo de recetas, de cómo se convertía, cómo podías tú generar un ser vivo, siguiendo la doctrina aristotélica, ¿no? Poner en un lugar eh, mm, trapos sucios, humedad, ¿no? Y después de un tiempo aparecían ratones, o esperar que un tronco pasase por un lago y este tronco se convirtiera en un cocodrilo, ¿no? Por mencionar algunas cosas, ¿no? Sí, un libro de recetas, ¿no? Un libro de recetas. Además, Bautista Van Helmont descubrió un gas que botaban los seres vivos, ¿no? Este gas que conocemos como el CO2. Él inventó la palabra gas. Entonces ahí vemos un resumen, ¿no? Van Helmont hizo uno de los primeros experimentos con respecto a la fotosíntesis con su árbol de sauce y concluyó de que el agua se convertía en planta, ¿no? Y fue el que acuñó la palabra gas y escribió aparte un libro en el cual era un manual, ¿no? Un manual de generación espontánea para producir seres vivos. Después tenemos a Lázaro España, a Svanterneus. Svanterneus no es tanto de esta época o de estos sucesos o relacionados a Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Aristóteles propone la generación espontánea, Van Helmont era uno de los seguidores, Francisco Redi hizo uno de los primeros trabajos contra la propuesta de Aristóteles, igual que Lázaro Spallanzani. Y Luis Pasteur fue el que le dio el toque final, el toque final a la teoría de la generación espontánea. Svanterneus, está, está, Svanterneus
propuso la teoría de la panspermia, ¿no? Teoría de la panspermia. Hay dos conceptos de panspermia. Lo que propuso Svante Arrhenius era panspermia, en el cual biogénica, es decir, que las formas de vida que actualmente hay en la Tierra provinieron de formas de vida extraterrestres, ¿no? En un meteorito eh, que llega a la Tierra, ese traía seres vivos, posiblemente formas bacterianas, ¿no? Procariontes, las cuales al llegar a la Tierra, pero seres vivos que provenían de otro planeta, ¿no? Un planeta destruido, llegaron acá a la Tierra y al encontrar las condiciones favorables se desarrollaron. Entonces, como que este meteorito funcionaba como una especie de semilla, ¿no? Aquí vale aclarar algunas ideas, ¿no? El término meteorito, por ejemplo. En el espacio, en su sistema solar, encontramos cometas, encontramos asteroides, ¿no? Cometas, asteroides. Estos cometas, estos asteroides, son parte de nuestro sistema solar. Pero cuando cualquiera de ellos o otro cuerpo atraviesa la atmósfera de un planeta, en este caso como la Tierra, eh, se le llama meteorito. Un asteroide se puede convertir en meteorito, un cometa se puede convertir en meteorito, cuando atraviesa de un planeta. Y impacta con este, ¿no? E impacta con este. Entonces, cuando decimos, hay un meteorito en el espacio, no hay meteoritos en el espacio. Meteoritos, los meteoritos, no existen meteoritos en el espacio, sino asteroides y cometas. Cuando estos se acercan a un planeta o a un cuerpo celeste y son atraídos, entonces se convierten en meteoritos, ¿no? En meteoritos. Entonces, Arrhenius planteaba de que la vida vino con esta panspermia biológica, de otro planeta. Argumentos que se oponen a esta teoría es que el espacio, el vacío del espacio, no permite la supervivencia de la vida. Pero como todo en biología tiene su excepción, entonces hay unos animalitos que se llaman los tardígrados, ¿no? Que son capaces de sobrevivir a estas condiciones. Ellos lo que hacen, pasan por un proceso llamado la criptobiosis, ¿no? Pasan por un proceso llamado la criptobiosis de los tardígrados y son capaces de resistir las condiciones adversas del ambiente. Son capaces de resistir, ¿no? A través del proceso de criptobiosis, ¿no? Estos animalitos se deshidratan, pierden agua. Son animales, pertenecen al reino animalia. Son, miden un milímetro, son pequeñísimos. Se deshidratan, ¿no? Y pueden pasar así décadas. Y así resistir el embate adverso del ambiente. Además, cuando un cuerpo, como decía, un asteroide, un cometa, atraviesa pasa por en este caso, la atmósfera terrestre, la fricción, la fricción, lo vuelve un cuerpo incandescente. Y este calor podría destruir eh, las formas de vida que hay acá, ¿no? Ese es un argumento en contra. Pero si consideramos cómo era la atmósfera terrestre al inicio, nuestra atmósfera se ha formado a partir de cientos de millones de años. Pero al inicio la Tierra carecía de una atmósfera propiamente dicha. Era una atmósfera, después la atmósfera ha sido muy tenue, no es tan densa como la de hoy. Tenía otra composición de gases.
era más delgada. En cambio, la atmósfera primitiva era menos densa. Entonces, pues, es muy posible de que en esas épocas un meteorito haya llegado, ¿no? Haya impactado trayendo formas de vida. Y a partir que había fricción, esta ha sido de menor intensidad que lo que pasa hoy día. Entonces, hay argumentos que se oponen a esta teoría, como que el espacio no permite la vida, o que el ingreso de a la Tierra de un meteorito produce la fricción, pero también existen opciones a favor, ¿no? Opciones a favor. Es una teoría muy controversial en ese aspecto. Pero lo que sí se ha descubierto en el espacio son biomoléculas. Por ejemplo, se ha descubierto biomoléculas que pueden ser precursores de aminoácidos. Se ha encontrado en el espacio, en grandes nebulosas, restos de urácilo, de timina, es decir, de bases hidrogenadas, por mencionar, y otras biomoléculas en el ambiente espacial. No se ha descubierto formas de vida, pero se ha encontrado trazas de biomoléculas que encontramos en los seres vivos, lo cual nos daría un indicio. Bueno, esa es la teoría de cosmogónica de Arrhenius, ¿no? Arrhenius. En esta historia de Aristóteles, ustedes habrán ya revisado, ¿no? Aparece Francesco Redi en el siglo XVII, después el experimento de Lázaro Spallanzani en el siglo XVIII y finalmente el experimento de Louis Pasteur en el siglo XIX, ¿no? Todo comienza con Francesco Redi, en el cual es un experimento en frascos, ¿no? Coloca frascos para exponer de que las moscas no se generan por generación espontánea, sino porque simplemente ponen huevos. Él demostró ese punto. Pero aún así, los que creían en Aristóteles eh, no apoyaron la idea de Francisco Rey, pero fue uno de los primeros intentos. Después sigo Lázaro Spallanzani, ¿no? Con un experimento en el cual utilizó un caldo de carne, y finalmente el experimento que socavó la teoría de generación espontánea, que fue el experimento de Louis Pasteur, cuya característica, como vamos a ver en la imagen, es el cuello de un frasco en forma de U, o cuello en frasco de cisne, también se le llama, ¿no? Que fue la estrategia experimental que usó Louis Pasteur para socavar esta teoría de generación espontánea. Por lo tanto, la pregunta número uno es la letra C. Uno es la letra C. Pregunta 2.
Un grupo de científicos debate sobre la posible llegada de la vida a la Tierra del espacio. Según la teoría de la panspermia o cosmogónica propuesta por Walter Neuss en 1908, esta idea sostiene que, como decía, hay dos tipos de panspermia, un poquito para profundizar ese término. Hay dos tipos de panspermia. Una es la teoría tal cual la vida provino de un meteorito que llegó a la Tierra, ¿no? Y otra, que lo que llegó a la Tierra no es una forma de vida, sino biomoléculas. Biomoléculas que han sido sintetizadas en las condiciones del espacio y que una vez llegada a la Tierra, estas biomoléculas pasaron por procesos físico-químicos que dieron origen después de esta evolución química a una evolución prebiótica, ¿no? Era que se conoce como la panspermia blanda. Uh-huh. Y aquí interviene la, la astrofísica, la astrobiología. Y sí se han encontrado biomoléculas en el espacio. Se han encontrado biomoléculas en el espacio. Y es posible que estas biomoléculas hayan llegado, meteoritos, ¿no? A la Tierra. Y haber aquí sembrado, no la vida, sino las biomoléculas que van a dar origen a ellas, ¿no? Es lo que se conoce como panspermia blanda. Lo que propuso, lo que propuso Arrhenius en las panspermias que una forma de vida llegó a la Tierra. Pero evidencia de que dijo Arrhenius no hay. No hay. Salvo la observación de que en un meteorito se han escuchado el famoso meteorito marciano, ¿no? El meteorito marciano. Eh, portaba alguna forma bacteriana, ¿no? El meteorito de Marte, una forma de vida bacteriana. Cuando este meteorito fue analizado, ¿no? El meteorito fue analizado por microscopía, el meteorito ALH77005, ¿no? Así se llama, así es catalogado, ¿no? El meteorito ALH77005, ¿no? Cuando se observó al microscopio este meteorito, se observó esta forma que ustedes pueden ver acá. Parece una forma bacteriana primitiva, ¿no? Una forma bacteriana, una forma simétrica, con organización, etc. Y eso, y esa observación dio dio pie a la formulación de que este meteorito, el ALH84001, estaría portando alguna forma de vida. En este caso, es un meteorito marciano, porque su composición química es semejante a la composición de Marte. ¿Mm? Es como que la teoría de la panspermia de Arrhenius eh, fluye, ¿no? Tuvo relevancia, resucitó después de un tiempo. Resucitó después de un tiempo. No, la hipótesis del meteorito marciano, ¿no? Y fue curioso, como por ejemplo acá, vamos a ver ese patrón, ¿no? Parecen formas bacterianas, diferentes, una colonia de bacterias, ¿no? En el meteorito. Y ahí resurgió esto de la teoría panspermia de Arrhenius, meteorito marciano.
Después de trabajos han salido y ya dice que estos son cristales de sustancias inorgánicas que se han condensado o se formaron cuando el meteorito pasaba por la atmósfera terrestre, ¿no? Pero hasta el día de hoy sigue todavía en discusión este hallazgo. Pero lo que sí se ha encontrado, y hay evidencia abundante, es con respecto a la panspermia blanda, ¿no? Que viene a ser encontrar biomoléculas en el espacio. Biomoléculas en el espacio. En el espacio tenemos las estrellas, los planetas, las estrellas forman galaxias. En las galaxias hay nebulosas, que son grandes cúmulos de gas y polvo interestelar producto de la destrucción de las estrellas, en los cuales se ha encontrado en estas nebulosas eh, varios casos, varios casos de biomoléculas. Ujú. Las propiedades del carbono, por ejemplo, es que el carbono, se ha visto en química, es una molécula quiral. ¿Quiral qué significa? Que es un carbono que está unido con sus cuatro enlaces y cada uno de esos enlaces a moléculas o a grupos distintos. Y eso forma una molécula quiral. Aquí, por ejemplo, en esta, se encuentra una molécula quiral propia de los compuestos orgánicos, ¿no? El óxido de R-propileno, de la constelación de Sagitario. Se ha encontrado un precursor de la síntesis orgánica de biomoléculas, que es la etanolamida, ¿no? La etanolamida es una molécula allá en el espacio y que en la síntesis orgánica es uno de los precursores de compuestos orgánicos, por mencionar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se encontró en un meteorito, en un asteroide, mejor dicho, ¿no? En un asteroide. Ahí usted ha escuchado noticias de que a veces se hacen impactos, va una sonda, y hace un impacto en una, en un asteroide, ¿no? Una sonda envía un proyectil y provoca observar las biomoléculas en general que puede haber. Bueno, en una de esas expediciones se encontró que en el asteroide había uracilo, que es un componente, una base nitrogenada, ¿no? Se encontró vitamina B12, ¿no? Entonces, con factor metabolismo. Es algo muy curioso, ¿no? Entonces, acá ya hablamos de la panspermia blanda, ¿no? Y bueno, recordemos que eh, entonces estos componentes orgánicos pueden ser sintetizados en el vacío del espacio. Además, los meteoritos son producto de la destrucción de planetas. Antes en el sistema solar no habían los 8 planetas que ahora tenemos, habían como 40. Y poco a poco estos planetas han ido chocando y destruyéndose. Y eso ha generado la cinturón de asteroides que tenemos entre Marte y Júpiter. Entonces, con respecto a la panspermia de Svante Arrhenius, que era panspermia biogénica, dice que la vida vino de un meteorito que portaba estas esporas. Entonces la respuesta es la A. Las esporas bacterianas del universo llegaron a colonizar la Tierra. ¿Mm? La teoría primitiva es la 2, letra A. Profesor, ¿por qué no puede ser la C? La C no puede ser porque no es una propuesta de Arrhenius. Esta es la de Oparin y la de Haldane. Las sustancias orgánicas se originaron de las inorgánicas. ¿Mm?
En la parte 3, la teoría quimosintética, la evolución química, fue planteada por Alexander Oparin en 1923. 1923. Y sus discípulos Stanley Miller y Gerhard en 1953. Alexander Oparin era un científico ruso, mientras que Stanley Miller y Harold Urey eran de Estados Unidos. Oparin, junto con Hallan, un indio de la República India, plantearon en forma simultánea Oparin y Haldane, así. Ambos, Oparin y Hallan, plantearon casi de forma simultánea un conjunto de hipótesis en las cuales eh, describían que la atmósfera de la Tierra, la atmósfera primitiva de nuestro planeta, era muy diferente a la de actual. Tiene una composición química diferente. Oparin, aparte de ser físico, era químico, era geólogo, era astrónomo, es que tenía una visión muy amplia de la naturaleza. Y usó la información que se tenía en ese momento de Marte, de Júpiter, Venus, de las atmósferas, y él planteó que posiblemente la Tierra ya tenía una atmósfera así, una atmósfera primitiva. Y que esta atmósfera primitiva, al ser muy diferente, promovió, ¿no? Junto con el ambiente terrestre, la actividad volcánica, la energía eléctrica, las tormentas que había, la radiación cósmica, es la época en la cual los meteoritos caían a la Tierra, porque la atmósfera que teníamos era muy poco densa, así que los meteoritos podían impactar sobre la corteza terrestre. Actualmente tenemos una atmósfera más densa, y esta atmósfera más densa evita que los meteoritos eh, choquen contra la atmósfera, claro, de determinado tamaño, ¿no? Lo protege de la gran mayoría. Lo protege de la gran mayoría. Así Oparin planteó la teoría quimio... la teoría quimiosintética. ¿Mm? Tanto Alexandre Oparin con Haldane, ¿no? Con Haldane. Y fue una hipótesis que después será demostrada por Miller y Urey, los cuales experimentalmente hicieron un diseño experimental en la cual se trataba de imitar las condiciones de la atmósfera terrestre primitiva. Y lograron demostrar que la hipótesis de Oparin, en el aspecto de que si es posible que a partir de sustancias inorgánicas se produzcan sustancias orgánicas, era plausible. En el año 1953, Stanley Miller y Harold Urey diseñaron un aparato que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva, con una atmósfera rica en sustancias inorgánicas como el metano, el CH4, el amonio, el NH3, el hidrógeno, H2, y el agua, H2O. Siendo estos los gases que se proponían eran los principales de la atmósfera primitiva de la Tierra. La sometieron esta mezcla de gases a una descarga eléctrica que representaba los relámpagos de esa época primitiva. Y lograron observar la formación de aminoácidos, de ácido acético, formaldehído, sustancias orgánicas. Y así se logró demostrar la teoría quimiosintética de Alexander Oparin. Por lo tanto, la 3 es la letra A. A partir de sustancias inorgánicas se obtenían sustancias orgánicas. 3 letra A. 3 letra A.
4. El esquema de las jirafas los ancestros de las jirafas actuales incluían individuos de cuellos cortos, cuellos medianos y cuellos largos. Es decir, en pocas palabras, está diciendo acá en el enunciado de que había diversidad. No es que todas las jirafas tenían un solo tamaño de cuello, sino que había una diversidad, ¿no? Había una diversidad en jirafas con respecto a su cuello con respecto al tamaño de sus cuellos. Dice, ¿cuál es la explicación que viene de la teoría de la evolución por selección natural? Sabemos que el ejemplo de las jirafas es un ejemplo típico que se da por la ley de Lamarck, ¿no? Que es la teoría del uso y desuso, que en el cual la necesidad en la mar, ¿no? Con la mar, el motor de la evolución es la necesidad. El motor de la necesidad. En cambio, para Darwin, el motor de la evolución es la selección natural. La selección natural. Para la mar, si existiera necesidad, entonces esa necesidad provocaba que el cuello se alargue. Así era su pensamiento. Darwin, en cambio, decía que en una población hay diferentes tipos de cuello, largos, cortos, medianos. Para la mar no era así, sino que todo comenzó con una población homogénea. Si todas tenían el cuello corto, diferente inicio. Para la mar, esta necesidad hizo que esta población de cuellos cortos iba incrementando su cuello con el tiempo. En cambio, para Darwin no era así, sino que había individuos de cuello corto, cuello mediano, cuello largo. Y los individuos que tenían cuello largo alcanzaban mejor el alimento que los de cuello corto, y ellos sobrevivieron. Esa característica la transmitieron a sus descendientes. Entonces, aquí la selección natural va a elegir a los más aptos, en este caso los que tienen cuello más largo, para poder sobrevivir. Mientras que la mar decía que la necesidad de por sí hacía que los individuos incrementasen su largo de cuello para poder alimentarse, ¿no? La necesidad. Entonces vemos que hay una diferencia de argumento. La mar comenzaba con una población homogénea y Darwin comenzaba con una población heterogénea, que terminaba también en otra población heterogénea y así seguía evolucionando con el tiempo, ¿no? Para la mar era un proceso guiado por la necesidad, ¿no? Para poder cumplir esa necesidad que se daba, ¿no? A pesar de que sus argumentos son distintos, ambos son considerados gradualistas. Tanto Lamarck y Darwin son gradualistas. ¿Qué significa esto? Para ellos la evolución es un proceso lento, gradual, se da paso a paso. Finalmente la teoría de Lamarck fue eliminada y quedó aceptada y por la evidencia vida como por la teoría de Darwin, ¿no? La teoría de Darwin. Entonces, en la 4, ¿cuál sería la alternativa? En la 4, la alternativa letra E, dice, ¿no? Los individuos de cuello largo fueron beneficiados, una mayor descendencia, por tener mayor acceso a las hojas de la copa de los árboles, ¿no? Darwin llamaba este beneficio aptitud biológica o fitness.
es la capacidad de dejar descendencia. Aquellos individuos que sobreviven tienen mejor fitness. Pueden proporcionar mayor número de descendientes. En cambio, aquellos que no se reproducen o dejan pocos descendientes. Selección natural, ¿no? A de descendientes van a poder la característica del padre, favorar al padre, y así con el tiempo, poco a poco, la población va cambiando, ¿no? En la 4, la alternativa es la letra E, 4E. Cinco. Un grupo de estudiantes analiza el aporte de Theodosius Osansky a la teoría de la evolución, tras estudiar su libro La genética y el origen de las especies, de 1937. Llega a la conclusión de que este autor combinó principios genéticos con la teoría de la selección natural de Charles Darwin. En esa época, ¿Mm? Darwin propone su teoría del origen de las especies con la sobrevivencia del más apto a través del proceso de selección natural. Por esos años, Hugo de Bryce propone otra teoría, la teoría de la mutación, 1901, que Hugo de Bryce decía, la mutación es la fuerza, el motor de la evolución, ¿no? Y es que aparecen individuos que tienen características totalmente diferentes a sus padres, totalmente diferentes a sus padres. Y esos individuos con características distintas le llamamos mutantes. Y son los que van a promover el cambio. Hugo de Bryce también era un evolucionista, igual que Lamarck y, y Charles Darwin. Hugo de Bryce también era evolucionista. Él creía también que las especies cambiaban en el tiempo. Es decir, que había una transformación de especies. En contraposición a los tres, Hugo de Bryce, Lamarck y Darwin, existían los fijistas.
Los fijistas eran un grupo de científicos que creían que las especies no se transformaban. Las especies aparecieron tal como las conocemos. Ellos creían en la evolución, me digo, en la creación, ¿no? En la creación. Fueron creadas por única vez. Las especies no se transforman. Y actualmente están apareciendo nuevas especies. Sí, el acto de creación continúa. Por eso es que descubrimos nuevas especies. Eso, se creen los fijistas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hay corrientes, existe esta corriente que trata de explicar la diversidad del planeta. En cambio, existe otra corriente que trata de explicar la diversidad actual, que son los evolucionistas. Ahí tenemos a Lamarck y Darwin, que son los gradualistas, que es un proceso lento. Y tenemos a Hugo de Bryce, que decía lo contrario. Este es un proceso rápido. Un proceso rápido. En contraposición a Darwin y Lamarck. Hugo de Bryce decía que la mutación provoca que el proceso de cambio, de transformación, sea un proceso rápido. Así, en cuestión de años, se pueden aparecer nuevas especies. Era un saltacionista. Entonces, hubo una discusión entre Darwin y Hugo de Bryce, ¿no? Porque ambos eran contemporáneos. Contemporáneos. ¿De cuál mecanismo era el de la evolución? Y es ahí donde aparece Teodoro Dosazke, que unifica las ideas de Darwin, las ideas de Hugo de Bryce, la idea de Gregorio Mendel, en lo que se llamaron principios genéticos, ¿no? Y crea así el libro La genética y el origen de las especies, en la cual considera que la mutación es el motor de la evolución, que la selección natural actúa sobre las mutaciones para elegir cuál mutación es favorable y cuál es desfavorable, provocando que la mutación aparezca o desaparezca de la población a través de la selección natural, y que los genes en los cuales se producen las mutaciones seguían reglas como las descritas por Gregorio Mendel, ¿no? Es decir, las leyes, los principios de la genética. A lo cual después esta teoría ha ido modificándose a medida que se descubrían nuevos modelos de evolución, nuevos modelos de herencia, como los modelos no mendelianos, ¿no? La codominancia, la dominancia incompleta, la herencia ligada al sexo, la herencia ligada al sexo, y entre otros muchos formas de herencia que hay, ¿no? Y así la teoría de Teodosio Dosazke se vuelve cada vez más moderna y con continuas actualizaciones hasta el día de hoy, ¿no? Es conocida como la teoría moderna de la evolución. Es la 5 letra E. 5 letra E. 5 letra E. La pregunta 6. Las evidencias de la evolución. Es que la ciencia, recordemos acá, la ciencia se basa en evidencias, ¿ya? En evidencia. En cambio, la pseudociencia, parece ciencia pero no lo es, no se basa en evidencias, se basa en testimonios. En la ciencia las evidencias son contrastadas, contrastadas contra la realidad. En cambio, la pseudociencia no se contrasta.
aceptas las cosas tal como son. Porque funcionó con una persona o porque tal persona lo vio, entonces es verdad. Eso hace la pseudociencia. En cambio, la ciencia, una persona lo observó, ¿qué evidencias tiene? Las evidencias son de modo. Pueden ser creadas, han sido falsas, han sido armadas. Esa evidencia contrasta con la realidad, puede ser falseable, te puede mostrar su hecho, es repetible, ¿no? Plantea una hipótesis, se puede experimentar, se puede comprobar. Esa es ciencia. Muy distinto a la pseudociencia. La ciencia se basa en evidencias, mientras que la pseudociencia en testimonios. ¿No? Testimonio. Lo que una persona dijo, ¿no? Eso no es evidencia. Entonces podemos ver acá, estas evidencias, tenemos la paleontología, que es el estudio de registro fósil, en los cuales se puede ver, evidenciar este proceso gradualista de la evolución, ¿no? En los cuales los fósiles van demostrando cómo las especies han ido cambiando en el tiempo, a lo largo de millones de años, para dar origen a las formas actuales. Y actualmente también sigue evidenciándose la evolución, ¿sí? Y claro, el cambio es casi imperceptible por la unidad de tiempo que manejamos, pero la evolución es un proceso continuo, no se detiene, ¿no? En la paleontología usamos para poder datar los compuestos orgánicos el carbono 14, es un isótopo, y nos permite ver la antigüedad de restos biológicos hasta unos 60.000 años atrás. 60.000 años. Ese es el límite de detección de carbono 14, 60.000 años. Por eso aplicar carbono 14 a huesos de dinosaurio no se puede. Con los dinosaurios estamos hablando de 65 millones de años. Con carbono 14 podemos ver evidencia hasta 60.000 años atrás. Se utilizan otros isótopos radioactivos, otros isótopos, para datar los huesos de dinosaurios. Hay que tener eso en cuenta. Porque mucha de la pseudociencia, que se basa también en el desconocimiento de las personas, eh, informan datos con carbono 14. Pero esto no es posible. No es posible, dado la antigüedad de los huesos, ¿no? Carbono 14 tiene una sensibilidad hasta 60.000 años atrás. ¿No? Acá podemos ver la paleontología, es el estudio de registro fósil, la embriología comparada, es que a nivel de embrión, los fetos son muy similares. Porque acá podemos ver el de un pez, la parte superior, los embriones de un pez hasta un humano son similares en las etapas iniciales. En las etapas intermedias hay ciertas diferencias. Mientras más emparentados estén los seres, sus embriones son más semejantes. Por ejemplo, con el pez con la salamandra, son muy semejantes. La tortuga con el pollo, el reptil con el pollo, que es un ave, son semejantes. Entre una oveja, que es un mamífero, y un humano, que es otro mamífero, podemos ver también que esa semejanza. Hay diferencias, sí, pero hay muchas semejanzas. Entonces, en la embriología nos brinda una evidencia de que los seres vivos, comparten un patrón de desarrollo
muy similar. Mientras más cercanos o más emparentados estén, este patrón de desarrollo es más similar. Y eso nos da una idea de que esos organismos provienen de un ancestro común. Y es algo general. Cuando se habla de evolución, viene la idea de que provienen de un ancestro común. Y que las características que se evalúan son comunes entre una y otra. Y son comunes, ¿por qué? Porque provienen de un mismo padre, de una misma especie padre. La anatomía comparada, que permite detectar lo que son órganos homólogos de órganos análogos. Órganos homólogos son estructuras distintas, como viene la aleta de un delfín y el ala de un murciélago, que tienen diferente función. El delfín sirve para nadar, el murciélago para nadar, para volar, pero su estructura interna es muy similar. La estructura ósea entre la aleta y un ala es muy similar, pero eso significa que proviene de un ancestro común, pero que este ancestro, al dar origen a estas especies, ha diversificado. A mutaciones más, mutaciones vienen, y por selección natural, la conformación estructural, a pesar de que es muy semejante, tiene otra configuración, una para nadar y otra para volar. Homología. En cambio, un órgano análogo, son estructuras que tienen la misma función, en este caso, escarbar. En el topo le sirve el su mamífero para escarbar y hacer sus túneles, sus madrigueras. En cambio, el grillotopo, que es un insecto, tiene una estructura también para excavar, pero que es para colocar sus huevos. Además, una posee, está por huesos, músculos, carne, y la otra es por un exoesqueleto de quitina, músculos. Es otra conformación distinta. Es una árgonos análogos. La evolución darwiniana, la evolución del neodarwinismo, por ejemplo, se basa principalmente en la evolución con órganos homólogos, de la evolución clásica, ¿no? La presencia de órganos homólogos. La bioquímica comparada, que es la comparación, como se nos dice, de biomoléculas, en este caso de proteínas. Está comparándose la molécula de la insulina de la vaca, del cerdo, el cordero y el caballo. ¿No? En los cuales son muy similares los aminoácidos que forman eh, la insulina para estas cuatro especies. Las únicas diferencias son en tres aminoácidos, de la posición 8, 9 y 10. La posición 8, 9 y 10 son los únicos aminoácidos diferentes entre las cuatro especies. Eso lo está dando a entender de que ha habido un ancestro común, ¿no? Un ancestro común entre vaca, cerdo, cordero y caballo. Y es una evidencia más de evolución. ¿Por qué son similares? Porque provienen de un ancestro común, ¿no? Han evolucionado a partir de una forma común. La citogenética comparada, como su nombre lo indica, es parte del estudio de la evolución, pero el estudio de los cromosomas, la configuración de los cromosomas, ¿no? En el caso de los chimpancés tienen, los humanos tenemos 23 pares, 23 pares. Los chimpancés tienen 40, tienen 24 pares y tienen un cromosoma de más.
Aquí podemos ver, por ejemplo, el cromosoma 2 humano en la parte inferior. Los cromosomas, como se vio la semana pasada, se tiñen. Los cromosomas metafásicos se tiñen con unos colorantes, como por ejemplo colorante de Yemsa. Y se obtiene un patrón de bandas. Acá podemos ver cromosomas de chimpancés y de humanos teñidos con el mismo colorante. Y si se percatan, miran que el patrón de bandas del cromosoma de chimpancé superior es muy semejante al cromosoma 2 humano. Su patrón de bandas es muy semejante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué dos cromosomas de especies distintas tienen un patrón de bandas? Provienen de un ancestro común. Pero hay algo más. El cromosoma 2 humano se parece al cromosoma superior del chimpancé, que está arribita, y también se parece a otro cromosoma de chimpancé, a dos cromosomas. Y si ven, tiene el mismo patrón de bandas. Entonces concluimos que el cromosoma 2 humano es producto de la fusión de dos cromosomas de chimpancé. Como lo podemos ver, es la fusión de dos cromosomas de chimpancé. Por eso los cromosomas tienen 24 pares cromosómicos, un cromosoma de más, y los humanos tenemos 23. Es decir, que durante el proceso de evolución hubo un proceso genético de mezcla de dos cromosomas chimpancé. Eso es evidencia de evolución. ¿Y por qué no del orangután o orangorila? Porque, bueno, cuando se comparan, entre otras tantas comparaciones que se hacen, ¿no? Podemos ver que entre el humano y el chimpancé, este cromosoma es muy similar. Más similar que con el gorila o el orangután. Como lo pueden ver, percibir ahí, ¿no? Pues decimos allí que proviene del chimpancé, ¿no? Y algo curioso, además, podemos ver que en el chimpancé, cuando lo comparamos con el gorila o orangután, esa zona ha sido invertida. Hay una inversión. ¿Se dan cuenta? Es al revés, ¿no? Ha habido una inversión. Entonces, esto da más respaldo a que el humano tiene como ancestro común al chimpancé. Una evidencia citogenética. Entonces acá nos dice acá. Las evidencias de la evolución nos permiten confirmar que los organismos actuales son resultado de un proceso evolutivo. Por ejemplo, para saber la cercanía o lejanía que hay entre dos especies de mamíferos diferentes, se comparan proteínas, como la hemoglobina, histonas, la insulina. Entonces aquí estamos hablando de la 6 bioquímica comparada. Es la letra C. 6 letra C. 6 letra C. 6 letra C de casa. Pregunta 7. Dice, la citogenética comparada tiene como objetivo diferenciar los cromosomas de diferentes especies, ya sea de forma estructural, como hemos visto en el ejemplo, cuando hablamos de chimpancé y humano, o numérica, con el número cromosómico también. El chimpancé tenía 24 pares, los humanos tenemos 23. En el siguiente cuadro se muestran algunas especies indicando su número de cromosomas. Tenemos el humano, 46, pantorlodite, chimpancé, 48, el gorila también 48, el orangután 48 y músculos 40. De lo demostrado podemos inferir que el chimpancé y el orangután presentarían cariotipos semejantes. El ratón y el gorila presentan al mismo orden, ya que tienen cromosomas similares. Falso. El ratón es un roedor, es un mamífero roedor, ¿no? El chimpancé es un mamífero, pero omnívoro, diferente. No, eso es todo. El rodente es ratón y los gorilas son primates, orden primates. No, nada que ver, está equivocado. C.
El hombre y el chimpancé forman gametos con igual número de cromosomas. Falso. El hombre forma gametos con 40 si tiene 46 son 23 y el chimpancé con gametos con 24. ¿No? Porque los gametos son haploides, recordemos. Y su número de cromosomas que indica la tabla es diploide. En este caso, el ratón formaría gametos con 20 cromosomas, ¿no? El número haploide de mus músculos es 40. Falso. El número haploide de mus músculos es 20. Porque lo que está acá mostrándose la tabla es el número diploide. El número haploide de mus es 20. Es falso. La E. El orangután, el gorila, el chimpancé, al tener mayor número de cromosomas, son los falsos. La evolución no tiene nada que ver con el número de cromosomas. Hay especies que tienen cientos de cromosomas y no por eso son más evolucionadas o menos evolucionadas. No existe relación al respecto. La respuesta era 7, la letra A. El chimpancé y el orangután presentarían cariotipos semejantes. Cariotipos semejantes. Porque tienen los mismos cromosomas. A ver si... Un alumno de cuarto, pregunta 8, un alumno del cuarto ciclo en la Facultad de Biología de la UNMSM está llevando el curso de Biología de Desarrollo. En el laboratorio de este curso le mostraron 3 estadios embrionarios en 8 especies. Para reforzar lo aprendido, dicho alumno elabora el siguiente esquema. Del esquema elaborado podemos inferir que A. Embriológicamente el hombre es más similar al cerdo que al pollo. Bueno, sí, bueno, el hombre es más similar, según este esquema, al conejo, a la vaca, al cerdo, son mamíferos, que con respecto al pollo, ¿no? Correcto. B. El gráfico es un buen ejemplo de anatomía con... No, aquí no se está haciendo anatomía comparada, se está haciendo embriología, se está comparando el embrión de estos animales, es embriología comparada, no es anatomía comparada. C. En el estadio 2, intermedio, todos los embriones son iguales. Falso. Más bien en el estadio 1 no son iguales, pero son muy semejantes entre sí, ¿no? El estadio 2 no. Podemos ver que del pez y la salamandra son totalmente distintos a los reptiles, aves y mamíferos. D. Las mayores diferencias embriológicas se observan en el estadio 1. Falso. En el estadio 1 hay menos diferencias. Están en un desarrollo primigenio, inicial. Donde hay más diferencias es en el estadio 3. Ya cuando el feto, el embrión está tomando un mayor grado de semejanza con el adulto, ¿no? D. En las especies observadas están 2 anfibios y un ave. Están 2 anfibios y un ave. La salamandra es el único anfibio. No hay 2, hay un anfibio nomás que la salamandra. En las 8 la respuesta es letra A, ¿no? El hombre es más similar al cerdo que al pollo, ¿no? Es la 8, letra A.
Durante un estudio de campo, un equipo de biólogos observa que dos poblaciones de aves que anteriormente pertenecían a la misma especie, dos poblaciones de aves que anteriormente pertenecían a la misma especie, ¿no? Y es que las poblaciones, población y especie, hay que distinguir. Eh, una especie, por ejemplo la humana, pues especie humana, tenemos la población humana, ¿no? La especie humana eh, tiene varias poblaciones, la población japonesa, la población peruana, y somos la misma especie, ¿no? La población europea, la población africana, somos la misma especie. Entonces, durante un estudio de campo, en este caso un equipo de biólogos observa que dos poblaciones de aves que anteriormente pertenecían a la misma especie se encuentran separadas por una cadena montañosa, ¿no? Digamos, la población de Europa, de humana de Europa, se encuentra separada por el Atlántico con la población americana. Algo análogo, ¿no? Con el tiempo, estas poblaciones desarrollan diferencias en sus cantos, patrones de apareamiento, haciendo imposible que se crucen entre sí. Con base a esta información, ¿qué se puede concluir acerca de este proceso observado? A. Se trata de un caso de migración masiva y no de especiación. Falso. No está hablando. Si fuera migración, el texto nos diría que hay individuos de una población que están migrando, se están transportando a otra. No, no es el caso. B. Las diferencias de comportamiento indican un caso de extinción progresiva. Falso. Producto de la separación, comienza a desarrollar diferentes características, ¿no? Diferentes eh, comportamientos en este caso, ¿no? Un patrón de apareamiento distinto, ¿no? Las diferencias de comportamiento indican un caso de extinción progresiva, ¿no? Por ejemplo, vale mencionar que también se puede ver este caso de evolución en poblaciones humanas estudiando el lenguaje, ¿no? Porque las poblaciones pueden tener contacto y al tener contacto entre ellas adquieren costumbres, adquieren comportamientos semejantes. Y esto nos da un indicio de que ha habido contacto entre poblaciones. Y no necesariamente nos lleven a extinción, ¿no? Sino a que adquieren comportamientos similares. Y cuando estas poblaciones se alejan, comienzan a desarrollar ya comportamientos propios de cada una, ¿no? Producto de este aislamiento. Entonces, la diferencia de comportamiento no está relacionada a la extinción progresiva, sino al aislamiento producto de la separación de ambas poblaciones, ¿sí? C. Es un ejemplo de especiación por aislamiento geográfico, seguido de aislamiento reproductivo, ¿no? Y lo que vemos acá, lo que estamos viendo acá, ¿no? En esta pregunta, es que las poblaciones están separadas por una cadena montañosa. Entonces estamos viendo de ahí un aislamiento geográfico. Y después desarrollan diferencias en sus patrones de canto y de apareamiento, que es la reproducción, ¿no? Las aves tienden a bailar, a hacer bailes, ¿no? Para el aparearse. Entonces hay un aislamiento de tipo reproductivo, porque presenta también diferencias, poco a poco comienzan a comienzo eran muy similares, pero ya con el tiempo son, son ritos de apareamiento distintos, ¿no? Es la O9 letra C, 9 letra C.
10. En un ecosistema, tras una extinción en masa, muchas especies aparecen en un corto periodo de tiempo. Posteriormente, un grupo de especies ancestrales que sobrevivieron se diversifica rápidamente, ocupando diversos hábitats y adaptándose a nuevas condiciones. A lo largo de la historia de nuestro planeta, ha habido distintos procesos de extinción masiva, varios, pero de ellos destacan 5 principales, ¿no? La extinción del Ordovícico, del Devónico, del Pérmico, del Triásico y del Cretácico. En la última, del Cretácico, es la conocida como la extinción de los dinosaurios, cuya evidencia es apoyada por la caída de un asteroide, ¿no? En el planeta, la que provocó la formación del Golfo de México, ¿no? Que es el lugar de impacto del meteorito, provocando la extinción de los dinosaurios. Y es que tras cada proceso de extinción, después viene un proceso de recuperación, conocido como radiación adaptativa. Es un proceso así: extinción, radiación. Extinción disminuye las especies, radiación aumenta. Después viene extinción, después otra vez radiación, y así. Es un proceso que provoca un proceso evolutivo a gran escala, ¿no? A gran escala, escala planetaria. A escala planetaria. Los procesos que ocurren después, conocidos como un proceso de rápida diversificación, es decir, rápida aparición de especies, es conocido como radiación adaptativa. Extinción y radiación adaptativa. Así, los espacios que las especies que han desaparecido dejan son ocupadas por los espacios libres. Por ejemplo, acá podemos ver acá en este gráfico, aquí vemos acá. En el Jurásico, el Cretácico. En el Cretácico ocurre la extinción y podemos ver que los dinosaurios, Sauricus, Orthisichus, desaparecen. Ellos dejan espacios vacíos, nichos ecosistémicos vacíos, espacios ecosistémicos vacíos porque se han extinguido. Y estos espacios van a ser ocupados por este grupo de los mamíferos, que es la actual era de los mamíferos, ¿no? La actual era de los mamíferos. También han aparecido las aves, ¿no? Que aparecieron por el Jurásico, los cocodrilos, reptiles por el Jurásico, ¿no? La extinción de los dinosaurios provocó el desarrollo de mamíferos principalmente, aves y reptiles como los cocodrilos. Es un proceso en el cual una especie se extinguen y otras aparecen. ¿Qué patrón evolutivo describe este proceso de rápida diversificación? Es decir, de nuevas especies ocupando hábitats y adaptándose a nuevas condiciones. Eso se conoce como radiación adaptativa, la 10 letra D. 10 dado, 10 dado. Acá hay dos procesos, dos ideas también, dice, microevolución y macroevolución. Es que la microevolución es la evolución de las poblaciones. De las poblaciones. Sí, la evolución humana es una microevolución, ¿no? Del Homo sapiens. Las poblaciones de Homo sapiens, ¿no? Cómo van evolucionando en el tiempo para originar nuevas especies. Es una microevolución. Es decir, ahora que hablemos de la evolución humana, estamos hablando de microevolución, como la Homo sapiens, Homo heidelbergensis, Homo erectus, Homo neanderthals, comienza a diversificarse a partir de modificaciones. Pero otra cosa es la macroevolución, que hace referencia
al árbol, a las relaciones entre diferentes especies, grupos taxonómicos, ¿no? Grupos taxonómicos. La evolución de peces, aves, mamíferos, reptiles, especies que ya están extintas, etc. Eso se llama macroevolución, así una evolución a nivel de taxas, ¿no? La evolución del género Homo, la evolución del género Homo con relación al chimpancé, la evolución de la familia de los Canidae, la evolución de las plantas, la evolución de los hongos. Ahí estamos hablando de macroevolución. Mientras que microevolución estamos hablando de la evolución de las poblaciones, ¿no? De las poblaciones. 11. El orden primates de la clase Mammalia se divide en prosimios, lémures, loris y los társidos. Los lémures, los loris y los társidos son los personajes de esta película llamada Madagascar. Ellos son llamados prosimios. Y tenemos después a los antropoides, que son lo que hemos hablado al inicio, ¿no? Mencionado varias veces, el gorila, el orangután, el humano, el chimpancé, son antropoides. Entonces tenemos en orden primatas dos tipos, los prosimios, que son de Madagascar, ¿no? Los lémures, loris, társidos, y los antropoides, gorilas, orangutanes, chimpancés y humanos. Una de las características alternativas no corresponde a una característica de este orden. Ahora está hablando del primate, ¿no? De los primates. En general, ¿los primates qué características poseen? ¿Qué características poseen? Uno, todos los primates mencionados tienen el lugar oponible. Ustedes pueden mover su mano, su pulgar, y pueden con su pulgar tocar su meñique. Es una característica típica de los primates. Los primates presentan cerebros grandes, ¿correcto? También, esa es una característica común. Y dentro de los primates que presentan el cerebro más grande son los homínidos. Son los homínidos. Y esto es una cuestión genética, ¿no? Los homínidos, los humanos mejor dicho, no homínidos, los humanos, los homo, tenemos un gen que está relacionado a la masa encefálica, al tamaño de la masa encefálica, que se encuentra triplicado. Ese gen está con 3 copias, mientras que en los orangutanes, chimpancés y gorilas, ese gen está en una copia. Y así como pasa también en otros animales, ¿no? En otros animales. En general, nuestra línea tiene características por tener cerebros grandes, ¿no? Pero el humano destaca más, ¿no? El hueso radio rota sobre el hueso cúbito. Eso nos permite girar. Ustedes pueden mover su brazo, lo pueden girar. Su brazo, pónganlo para abajo y gírenlo. Se puede mover uno, varios. Eso nos permite, ese es un rezago que tenemos de nuestra vida arborícola. Igual podemos mover nuestras piernas por nuestras caderas, dando como una forma de una O, la práctica propia. Tienen visión lateral. No, nosotros tenemos visión estereoscópica. Es muy diferente. Nosotros tenemos visión estereoscópica. Visión estereoscópica. ¿Por qué? Porque el campo visual del ojo derecho se sobrepone al campo visual del ojo izquierdo. Y nuestro cerebro toma estas regiones en común para crear la imagen, ¿no? El ojo izquierdo, el campo visual de nuestro ojo izquierdo se sobrepone al campo visual del ojo derecho.
En cambio, la visión lateral es distinta. La que tienen las aves, por ejemplo. ¿No? En la visión lateral no hay sobreposición. El ojo derecho ve una parte, el ojo izquierdo ve otra. ¿No? No hay sobreposición de imagen. Por eso es que nosotros con la visión estereoscópica podemos tener idea de fondo. Visión 3D. ¿No? Esa imagen estereoscópica nos da idea de fondo. La respuesta de la voz es la letra D. La característica que no corresponde a los primates es la visión lateral. Los primates tienen visión estereoscópica. Es la 11 letra D. 11 letra D. Doce. Un grupo de antropólogos está investigando el proceso de dispersión de los homínidos, que es originado en África, y luego se expandieron por otra parte del mundo. Durante sus investigaciones descubren que uno de estos homínidos se ha encontrado fuera de África. Fuera de África. Es una clave. Y ahí nos dijo todo ya. Es conocido por haber manejado el fuego, fabricado ellas de piedra y otras herramientas, lo que sugiere un desarrollo intelectual avanzado. ¿A qué homínido hace referencia el caso anterior? Durante la evolución humana, ¿no? Vamos a ver acá en el mapa, África, tenemos a los Australopithecus, caminaban erguidos, tenemos a los Homo habilis en África, y tenemos al Homo erectus. El Homo erectus es el explorador. El explorador Homo erectus. Él sale de África, se va hacia Europa, la Polinesia. Eran cazadores. Su cerebro, una litroción, ¿no? De 800 de 800 a 1000 centímetros cúbicos de capacidad cerebral, ¿no? Van a Europa, Asia, Polinesia, la Oceanía. Conocen el fuego, lo manipulan, ¿no? Es un explorador, emigra de África. Por lo tanto, en la pregunta 12, Homo erectus es el homínido más primitivo encontrado fuera de África. Fue hallado en China y Java. Junto con sus restos fósiles hay restos de hogueras, lo cual evidencia que manejaban el fuego y es una indicación de inteligencia. Además elaboraba hachas de piedra y otras herramientas. Es la 12 letra D. 12 letra D de dado. Trece. Hace aproximadamente 18.000 años, durante el periodo lítico, un grupo de homínidos habitaba la región que hoy es Perú. Se le conoce como los hombres de Pacaicasa, chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha, ¿no? Siendo uno de los primeros pobladores, ¿no? Del territorio peruano, actualmente conocido como territorio peruano. Estos grupos representan los primeros humanos que llegaron a la zona en ese periodo. ¿A qué homínido pertenecen los hombres descritos en el caso anterior? Bueno, hay diferentes homínidos. Tenemos el Homo habilis, pero Homo habilis es solamente de África. El Homo erectus, es eh, está en África y está también fuera de África, el Homo erectus, ¿no? Está en China, en Pekín, coloniza Europa, Polinesia, Oceanía, es decir, que migra, pero no está llegando a América, se dan cuenta. Después tenemos el Homo neanderthal, que fue contemporáneo con el Homo sapiens sapiens, ¿no? El Homo neanderthal es contemporáneo con el Homo sapiens sapiens. Estos habitaron
Asia, Europa. Los Homo neanderthal ocuparon el norte de Asia y de Europa. Y después los Homo sapiens, que habitaban el sur, comenzaron a colonizar el norte. Y ahí hubo un, un intercambio de genes, ¿no? Intercambio de genes. Un conflicto en el cual ganaron los Homo sapiens. Los Homo sapiens ganan y comienzan a prevalecer sobre los Homo neanderthal. Y el humano moderno es el Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Ellos aparecieron hace 35.000 años. Hace 35.000 años. Y lograron predominar dentro de este género de Homo. Ellos son los que predominan y comienzan a dominar el ambiente. Y es que ese hombre que atravesó el estrecho de Bering, ¿no? Ese hombre que atraviesa el estrecho de Bering, es un Homo sapiens sapiens. Y así llega a América. Y comienza a crear puestos, eh, eh, pequeños asentamientos, ¿no? En América del Norte, en América Central, en América del Sur. Y es el Homo sapiens sapiens. Entonces, este hombre de la Uricocha, ¿no? Paiján y Paquecasa es un Homo sapiens sapiens, ¿no? Es la 13 letra E. 13 letra E. Homo sapiens sapiens. 13 letra E. 14. Relacionar la columna izquierda con las categorías taxonómicas y su definición. Categorías taxonómicas. La taxonomía es una ciencia que fue creada por Carlos Linné en su afán de poder catalogar las diferentes formas de vida que había en el planeta. Y fue, bueno, en su medio, ¿no? Porque él es europeo. Comienza a catalogar las diferentes formas de vida con una finalidad económica, ¿no? Una finalidad económica. En su época había, bueno, como en toda época, el comercio, ¿no? Y algunos países, por ejemplo, ofertaban unas flores de adorno, por mencionar cualquier ejemplo, ¿no? A los cuales llamaban rosa, rosa roja, rosa, ¿no? Otras le llamaban rosa francesa roja, otras decían rosa española roja, rosa italiana roja. Entonces cada país manejaba su inventario como ellos veían conveniente. No había una uniformidad global. Carlos Linneo, aparte de biólogo, comerciante, científico, se percató de este problema y se percató de que las especies o que las plantas que llamaban rosa roja o rosa Francia, por mencionar un ejemplo, eran muy similares. Es decir, en pocas palabras eran la misma especie, solamente que una era roja y la otra era blanca, ¿no? O ambas eran rojas, pero la única diferencia que había entre ellas era la proveniencia, el lugar geográfico, pero eran la misma especie. Entonces, esto comienza a generar en Carlos Linneo la necesidad de poder catalogar de una forma más objetiva la vida. Además, como cristiano que era, se tomó a pecho el criterio que decía en la Biblia, ¿no? Como hombre, como ser humano, ahora debes nombrar a los seres vivos, ¿no? Y entonces faltaba algo que nombra a los seres vivos. No teníamos le poníamos nombre, pero no teníamos un criterio. Y Carlos Linneo creó ese criterio, al cual llamamos nombre científico, un nombre universal, para catalogar, como él bien lo dice en sus declaraciones, la creación, ¿no? El nombre científico se escribe en cursiva, y está formado por dos palabras, el homo, que es el género, que empieza siempre con mayúscula, y el epíteto específico, que está siempre con minúscula, ¿no? Y esa fusión de género y epíteto específico genera el nombre de la especie.
Y después el nombre vulgar, el cual lo conoce la gente. El nombre vulgar, caso ser humano, está en el idioma de cada país, italiano, francés, alemán. Pero el idioma del nombre científico es único, es latín. Es latín. Además de proponer esta nomenclatura científica conocida como nomenclatura binomial, propuso la presencia de categorías taxonómicas, es decir, agrupar a los seres vivos en grupos, que a los cuales se llaman taxones, ¿no? Taxones. Aunque no todas estas categorías fueron creadas por Carlo Linneo. Carlo Linneo creó la categoría especie, género, familia, orden, clase. Después se fueron añadiendo las categorías de filum o división, la categoría de reino de Whitaker, propuso la categoría de reino, y la categoría de Karlsruhe, que propuso la categoría de dominio, ¿no? Si se siguió el esquema de Carlo Linneo, ¿no? Se fue cada vez más complejo. Así, estas categorías taxonómicas tenemos lo siguiente, ¿no? La especie, ¿no? La especie. La especie se agrupa uno acá, ¿no? La especie se agrupa. Acá hay algo que está fallando. Se agrupa en géneros. Acá lo podemos ver acá, ¿no? La especie se agrupa en géneros. Las especies se agrupan en géneros. Un género, otra palabra, un género está compuesto de varias especies. De varias especies. Por lo tanto, la última, si agrupados en géneros, la última sería la 1. Género. Especies se agrupan en clases. Se agrupan en clases, ¿no? Una clase está compuesto por varios órdenes. Un filum o división, ¿no? Es la agrupación de varias clases. Después hay dos términos acá, el término división y filum. El término filum se aplica para animales, no se aplica en plantas. El término filum no se aplica en plantas, se aplica en animales. Mientras que el término división se aplica en plantas, división se aplica en plantas, pero no se aplica en animales. Filum crustácea, ¿no? No se aplica en plantas. Filum es a animales, como división es a plantas. Pero acá hay las respuestas son en negativa, ¿no? Aquí la 14, la respuesta correcta es la letra A. La letra A. La relación correcta es la letra A. 14, letra A. Quince. Antes de 1990, los seres vivos se clasificaban en 5 reinos, siendo el reino la categoría más alta. Esa es la clasificación de Whitaker, ¿no? Reino monera, que incluía a las bacterias y arqueas. Reino protista, a los protozoos, que todos eran unicelulares. A reino plantae, a reino vegetal, ¿no? Plantado vegetal. El reino animal. Y finalmente reino micota o fúngido, son los 5 reinos. Antes de 1900, los seres vivos se clasifican en 5 reinos. Sin embargo, para ese año, Carl Woese propuso una categoría superior, llamada dominio, para reflejar mejor las diferencias filogenéticas entre un grupo mayor de individuos. ¿En qué dominio se agrupan estos seres vivos? Bueno, tenemos el dominio... algunos decían procariota y eucariota. No, no es la A.
No es porque la pregunta te tiene dominios. Si la pregunta te hubiera dicho eh, estructura celular, hay dos tipos de estructura celular básicas. La estructura procarionte carece de núcleo, carecen de organelas, y la estructura eucarionte posee un núcleo celular con nucleolos y posee organelas. Estas son dos organizaciones celulares distintas, pero no son dominios. Los dominios son el dominio bacteria, el dominio arquea, que ambos tienen la organización procariota, es decir, bacteria arquea, y el dominio eucario. Son los tres dominios en los cuales se agrupan los seres vivos, ¿no? Los tres dominios. Es la letra 15, letra C. 15, letra C. Listo, jóvenes, entonces nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias, gracias.